Buenos días, Buenos Leopoldo. días, ¿Cómo Begoña. estás? Pues aquí, Bien, hoy de nuevo, una semanita más para seguir conversando contigo, que siempre es un placer. por supuesto, igualmente. Así es que hoy vamos a hablar, como veis, habéis visto en la introducción, aunque hemos tenido un pequeño fallo técnico directo, pero esto es el directo, es lo que tiene, es lo que pasa. ¿Sobre qué? Sobre estrategia, que es lo que hablamos habitualmente. Pero esta vez hemos traído una cosa, y es que os vamos a contar frases de gente, bueno, gente famosa y que se ha ganado realmente su autoridad en cuanto a estrategia, para que de alguna manera veamos que realmente es fácil. Si ponemos el foco, no debemos ponerlo. Así que os vamos a contar esas frases y os vamos a contar nuestra opinión. Y sin más, ¿qué te parece, Leo, si empezamos Empezamos. con la primera de las frases? Muy bien, Venga, pues vamos a por ello. vamos a por ello. Te toca. Me toca. Pues mira, esta es la frase de Michael Porter. Y bueno, la frase dice: una estrategia sólida empieza con tener el objetivo correcto. Vale. Pues efectivamente, o sea, si no tenemos si no tenemos definido el objetivo al que queremos llegar, la estrategia no tiene sentido. Empieza muerta. A partir de ahí, pues una vez que tienes definido el objetivo, es cuando tienes que decidir cómo vas a andar ese camino. Yo creo que poco más que comentar, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a por nuestra segunda Vamos a por la frase, segunda. de la mano de alguien que, bueno, todo el cromo a todos nos suena, ¿no? Steve Jobs. Steve Jobs decía que la estrategia muchas veces, ¿no? La esencia es decidir lo que no tienes que hacer. Y es cierto que a veces, enlazando con lo que tú decías antes, nos cuesta identificar el objetivo correcto, el objetivo que realmente perseguimos, y a veces es más fácil, aunque yo soy partidaria de dime lo que quieres, a veces es más fácil decidir lo que no quieres. Entonces, una manera también importante de tener claro cuál va a ser tu estrategia es decidir claramente lo que no quieres tener, lo que no quieres que suceda, para desde ahí ponerte luego a pensar lo que quieres que suceda, pero a veces como resulta más fácil no repetir cosas que sabemos que no nos gustan, pues decide lo que no tienes que hacer, decide lo que no quieres repetir y de esa forma seguramente vas a conseguir tener más claridad para seguir trabajando en la estrategia. Así es que Indudablemente, o sea, es una forma de llegar, otra forma de llegar, quizá más sencilla, de llegar al objetivo. pues sigamos con nuestros famosos. Venga, Vamos a nuestra tercera frase, milenaria muy esta. bien. Milenaria de Sun Tzu, que todo el mundo lo conocerá por el libro del el arte de la guerra, ¿no? Y en su obra decía: el arte de la estrategia es de una importancia vital. Dice, es el terreno de la vida y de la muerte, el camino a la seguridad o a la ruina. Y aquí bueno, pues hace ya muchos, como tú dices, hace ya unos par de miles de años, Total. Sun Tzu, que era un general chino, bueno, pues lo que te viene de alguna manera a decir es que es la importancia de cómo recorres el camino, de la forma en cómo lo haces. Pues te puede llevar, pues eso, te puede llevar en el caso de un general que diriges un ejército, a la muerte, ¿no? Te puede llevar a un sitio, a llevar tu ejército a un sitio seguro, en este caso ponemos el símil del ejército con la empresa, o llevar a tu empresa a un sitio seguro, llevarla a la ruina. Lo cual, otra frase más que viene bueno, pues a darnos la importancia de la estrategia. No, hombre, además, ya sé que, bueno, a mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho las películas, y yo os diría que si veis películas de batallas chinas, que hay algunas películas muy buenas, o sea, analizar que efectivamente cuando ganan la batalla no es tanto por superioridad, sino por estrategia, ¿no? Entonces, realmente tengamos claro que esto es así, ¿no? Vamos a por otra frase, ¿no? ¿Y otra frase cuál es? Pues esta que os traemos hoy, y es decir, toda visión sin tener una estrategia sigue siendo una ilusión. Esto me lo habréis oído a mí a veces decir en estos comentarios también, cuando a veces he dicho, es que si tú escribes una carta a los Reyes Magos, es como, o sea, una lista de deseos es como una carta a los Reyes Magos, que vendrán o no vendrán, pero ya han pasado, ¿vale? Y entonces realmente, si no le pones a esa visión, no le pones un plan, una estrategia, un cómo lo voy a hacer, pues toda la vida estarás viendo, querría, me gustaría ser, querría estar, pero realmente sigue siendo una petición de deseos y no se convierte en un plan que se lleve a cabo y por tanto no hay estrategia, ¿no? Entonces creo que esto, aunque lo sabemos, a veces es bueno que nos lo recordemos porque solemos hacer un poquito esa carta a los Reyes Magos, ¿no? Pues ¿Tú qué sí. crees? Sí, ¿no?
un poquito. Sí, la verdad es que es así. Al fin, bueno, no hay otra que dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle trabajo para y empezar a conseguir. Es eh, lo único que, bueno, siempre asociamos la ilusión a los juegos de azar, a la lotería, tal, pero hasta para que te toque la lotería tienes que ir y comprar un décimo. Total. Pues venga, con esta idea en la cabeza que me parece buenísima, vamos a por la siguiente frase. Vale, pues la siguiente frase es de Peter Drucker, que dice que sin una brújula un barco no encontraría un puerto ni sería capaz de estimar el tiempo que necesita para llegar allí. Bueno, pues yo creo que es un poco, viene a redundar todo lo que estamos hablando. La estrategia es efectivamente, es la brújula que te va a indicar el camino que tienes que seguir para llegar a tus objetivos. Y es tan sencillo como eso, es que no puedes, o sea, y más si te ves, y yo creo que es un símil perfecto en el sentido de decir, al final un barco es como una empresa que te ves en el medio del océano y cuando te ves en el medio del océano sin nada a la vista, es un poco difícil de saber ni a dónde vas a llegar, ni cuándo vas a llegar, ni nada. Y de hecho, incluso puedes estar dando vueltas sin llegar a nada, con lo cual esa es la importancia que tiene la estrategia que tiene Realmente. la importancia que tiene la estrategia. Claro, además a veces no somos, o sea, para mí que me encantan las metáforas, las uso constantemente. Imaginaros por un momento, efectivamente, un barco, o sea, en mitad de un océano, ya no te digo de día, que por lo menos de noche, o sea, sin realmente ver nada más que oscuro, o sea, si realmente no tuviese un destino, no hubiese un faro, ¿no? Un sitio el que seguir un rumbo, que podía estar de vueltas en el mismo círculo, el mismo trozo de océano y no llegar a ningún sitio, pero es que eso llevado a la empresa. Eso significa pérdidas de tiempo, significa pérdidas de dinero, significa pérdidas de oportunidades, significa un montón de cosas. Entonces yo creo que sería bueno que lo tuviéramos presente. De hecho, la siguiente frase, ¿vale? Que nos dice, la estrategia es lo que diferencia a una persona normal del genio. Es que es cierto, ¿no? A veces también, volviendo a esa ilusión que comentabas tú antes, decíamos, no, es que claro, algunos lo saben hacer y es que yo no. En realidad, salvo algún genio que existen, pero pocos, pocos, realmente lo que al final hace que tú llegues al éxito es que tengas un camino, que tengas una ruta, que hayas estudiado todos los factores dentro de lo posible que puedes gestionar y que hayas diseñado cómo llegar hasta allí. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entonces, muchas veces no se trata de tener la bolita mágica de cristal que te va a decir por intuición lo que hay que hacer, sino analizar las cosas y realmente escribirte y diseñarte una estrategia que pongas a prueba y que sea la que puedas hacer. ¿No te parece? De hecho, yo creo que si leemos cualquier cosa que haya publicado cualquier persona que pueda ser considerada, que esté considerado como un genio, sea un artista, sea cual sea, al final todos inciden en lo mismo. Yo puedo ser un genio, yo puedo ser considerado tal, pero al final yo todo lo que sale de mis manos o sale de mi cabeza es fruto de trabajo, es fruto de tener un sistema que no me salto, que todos los días hago, todos los días trabajo todos los días tal, no sé qué tal, y a partir de ahí es donde viene esa genialidad, eso que la gente considera una genialidad. Y no es mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Completamente. Pues ahora te toca hablar de precisamente un gran genio. Aquí va la frase de De Einstein. Albert Einstein, ¿no? Y dice, es en la crisis cuando nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Eh, claro, al final, si haces cosas, ocurren cosas. Si al hacer cosas te ocurren, tienes problemas o tienes, te surge una incertidumbre, te sube, es a partir de ahí donde por solucionar esos problemas, por los que vas a seguir avanzando. Eh, con lo cual, eh, estamos en lo que estamos hablando, en todo lo que estamos hablando hasta ahora. La estrategia que te va a dar, pues te va a dar por dónde tienes que ir avanzando, pero que al final las piedras que te encuentras en el camino es lo que te va a hacer, es lo que te va a hacer más fuerte, ¿no?
Mm. Sí, al final eso tiene mucho que ver, pues eso, que a pesar de que las circunstancias estén complicadas, porque por eso él nos habla de situaciones de crisis, ¿no? De hecho, ahora están las cosas complejas, son complejas. Bueno, pues si tú buscas y miras y gestionas la realidad adecuadamente, y gestionas la posibilidad y gestionas la oportunidad, con una estrategia adecuada, puedes ser el rey del mambo. O sea, no necesariamente momentos de crisis se relacionan a que todo va a ir mal. A lo mejor es que tienes que cambiar la forma de mirar, que de hecho tiene mucho que ver con la siguiente frase, ¿no? Que nos dice este señor que si no miras las cosas desde una perspectiva amplia, va a ser muy difícil que llegues a ser un experto en estrategia. Claro, porque cuando las cosas normalmente no tienen que ver solo con un factor solo, y ahora los sectores en los que nos movemos ahora son complejos y no son lineales, tienen que ver con muchas variables. Entonces, si tú no entrenas como responsable de tu empresa esa mirada amplia, donde enlazas todos los puntos para llegar a conclusiones, va a ser difícil, o bueno, va a ser menos probable que la estrategia que desarrolles sea la estrategia adecuada. Entonces, trabajar ese pensamiento de conectar los puntos, de tener pensamientos divergentes para luego llegar a ideas nuevas que tengan sentido, en este momento es fundamental. Da igual el sector en el que estés, da igual, porque al final yo creo que todos nos tenemos que mover en el sentido de acompañar el cambio, y esto para mí es una frase clave de decir efectivamente, deja de mirar así, empieza a mirar así, ¿no? Y verás cosas que a lo mejor antes no has visto y que te lleven a un sitio que antes no estabas, y al final creo que eso es importante. Sí, que una estrategia dentro de la propia estrategia es alguna vez pararte, separarte un poco, intentar tener una visión desde fuera de aquello que estás haciendo para poder seguir avanzando. Porque si no, al final la estrategia es la estrategia del pollo sin cabeza, es decir, corro, 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 pero no, Y no no sé dónde, pero no avanzo, no sé dónde, o no llego a ningún sitio, ¿no? Y siguiendo la misma línea, ¿no? La siguiente frase. Sí, que dice que un líder necesita una buena comprensión para diseñar una estrategia inteligente, John Kotter. Pues sí, efectivamente. Al final, el buen líder es el que hace un buen diseño o diseña una estrategia que luego resulta una buena estrategia, y para eso necesita un poco lo que decíamos con la frase anterior. De alguna manera tienes que saber abstraerte y tener una visión desde fuera, que a veces es difícil, porque una vez que estás metido en un problema, es difícil de alguna manera separarte del problema y decir voy a mirar desde fuera, voy a separar la parte personal, emocional, voy a intentar ser aséptico para, bueno, pues para intentar avanzar por el camino adecuado. Claro. Y eso es lo que diferencia a un líder de un jefe. Claro. No, y además, de hecho, es algo que decíamos el otro día en la anterior conversación, cuando, si nos habéis escuchado, había una parte que hablábamos del competir. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Es decir, a lo mejor en un entorno cambiante, en un entorno donde tantas cosas son diferentes y tan complejas, pues a lo mejor tengo que practicar esa idea de, para tener una buena comprensión del entorno, voy a hablar con personas que a lo mejor son de otros sectores, de otras industrias, voy a ver qué hacen ellos, qué han hecho en sus sectores. A lo mejor esa idea que funciona en el sector de juguetes resulta que la puedo aplicar en el sector de abogacía, me lo invento por decir algo, pero hay que decir que a veces esa comprensión del entorno no la puedes tener solo tú por la complejidad que el mismo entorno nos está ofreciendo en este momento, pero el hecho de buscar apoyos, de trabajar tu vulnerabilidad y buscar apoyos y mirar qué hacen otros, incluso buscar el que te den su opinión o que tengas su punto de vista, te va a ayudar a tener una mejor comprensión del entorno, porque son más miradas sobre la misma situación y por lo tanto siempre aportan más, ¿no? Al final, esa es la historia. Ahí está la diferencia entre un líder y lo que te decía, un líder y un jefe, que Total. seas capaz de escuchar, que seas capaz de pedir opiniones, de que saber que cualquier persona de tu equipo puede estar viendo las cosas de distinta manera, porque tú puedes ser el que está equivocado y esa persona está, y saber aceptarlo, y porque al final todo el mundo, volvemos al barco, todo el mundo avanza, estamos en el mismo barco y todos deberíamos de estar avanzando en la misma dirección. Entonces, esa es la diferencia. Eso es lo que hace un líder.
Y eso tiene mucho que ver, además, en la misma línea, que pues nos hemos puesto así, con la siguiente frase, ¿no? Decía este señor que siempre hay una mejor estrategia que la que tienes, pero aún no la has descubierto. Es decir, incluso aunque lo que estés haciendo te funcione, si tú estás apostando por la idea de la excelencia, de ser un poco mejor, de esa mejora continua, pues de vez en cuando deberías ver efectivamente, mirar fuera y ver qué otras estrategias funcionan, ver qué otras cosas están haciendo otros, si eso tiene sentido para ti o no, si lo puedes acoplar. Es decir, que aunque te esté funcionando, no dejes nunca de cuestionarte las cosas y de ver si hay algo más diferente que podrías añadir, mejorar, mantener, porque las cosas cambian con tanta rapidez que a no ser que tengas muy claro ese foco puesto de no me voy a despistar y voy a analizar constantemente y cuestionarme constantemente cómo va esto, puedes perder el tren por no haberte dado cuenta de un cambio que a lo mejor sucede en cuestión de días, ¿no? En cuestión de minutos. Y eso es importante. Sí, lo que hemos hablado ya muchas veces de lo que es la mejora continua. Efectivamente, el estar siempre, no ser conformistas. Exacto. Estar siempre pensando que efectivamente que cada día puede ser un poco mejor. Y eso nos lo tendríamos que plantear como empresarios y como personas. Entonces, al final va una cosa una cosa va de la mano de la otra. Si Total. tú quieres, intentamos pensar que cuando estás educando a tus hijos, los estás educando para que sean mejores personas y que cada día avancen un poco, bueno, pues aplícatelo a ti mismo y tú intenta ser mejor persona, intenta que tu empresa vaya mejor. ¿Por qué? Porque si vas implementando esos pequeños cambios, esas pequeñas mejoras, cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa externa que ocurra, te va a coger preparado. Porque al final lo sabemos de sobra, por mucho que amenacen o que te vengan crisis o vengan pandemias o vengan, siempre hay empresas que ganan dinero, siempre. Siempre, eso está claro. Pues fíjate que vamos a ir ya cerrando y si os acordáis, nos quedan dos frases. Y si os acordáis, empezamos con Michael Porter. Bueno, pues volvemos otra vez con Michael Porter, ¿vale? Porque este señor nos decía, la estrategia trata de tomar decisiones, de hacer concesiones. En realidad se trata de elegir ser diferente de forma deliberada. Claro, es que en este momento lo que va a remarcar tu resultado es la diferencia. Somos muchos haciendo teóricamente las mismas cosas y por lo tanto, si no somos capaces de elegir ser diferentes, de atrevernos, de tener ese puntito de innovación, creatividad, atrevimiento y realmente ir un pasito más allá, pues es verdad que posiblemente nuestro cliente no nos va a percibir como algo excepcional, nos va a percibir como uno más. Y cuando te perciben como uno más, pues no te eligen normalmente. ¿Vale? Estás condenado a eso. Así es que yo creo que sería bueno que efectivamente nos atrevamos a ser diferentes de forma deliberada, a hacer cosas distintas y medir qué pasa, ¿no? Que al final tendrá mucho que ver con lo que conocemos luego, ¿no? Porque al final esas diferencias, esas pequeñas cosas, es lo que te va a marcar que efectivamente lo que tú decías, que tu cliente te perciba como la solución a su problema. Y tendrás una ventaja y con un muy pequeño esfuerzo puedes tener una ventaja competitiva importante. Y yo creo que vamos a finalizar con lo que para mí es un gran estratega, así que te voy a dejar que seas tú quien termines con este gran estratega, que es Winston Churchill. Así que... Por hermosa que sea tu estrategia, ocasionalmente deberías mirar los resultados. Efectivamente, de poco te sirve tener una estrategia si no mides y no mides los resultados. No sabes, porque una estrategia puede ser, como decía Churchill, puede ser hermosa, pero a lo mejor no es buena. Efectivamente, y a veces nos enamoramos de nuestras ideas y no siempre hemos pasado la prueba del algodón, como decía el anuncio, ni si la idea, por muy bonita que sea, es la que nos va a llevar al resultado que queremos o no. Entonces... Solemos tener un ego grande y normalmente nos solemos enamorar de nosotros mismos, de nuestro ombligo y de nuestras ideas. Y efectivamente puedes tener un ombligo muy hermoso, pero que no te va a servir para llegar a donde tú quieras llegar. Completamente de acuerdo. Pues fíjate que hemos hecho un repaso así por la historia más antigua y más reciente y más en medio y en realidad, bueno, pues hay muchísimas más frases obviamente sobre estrategia y podéis consultarlas en San Google en cualquier momento, pero en realidad es bajarlas al terreno, ¿no? O sea, cada una de estas frases, cuando las veáis ahora, cuando escuchéis esto, si os estáis viendo ahora o lo escuchéis después, es decir, ¿a ti qué te inspiran? ¿A ti a dónde te llevan? ¿A ti qué pregunta te sacan de tu empresa para plantearte cosas, ¿no? Que esa es la ventaja de esto. Y yo creo que, por lo menos yo, es como usaría estas frases. ¿Tú cómo las usarías, Leo?
Pues al final es lo que tú dices, o sea, no tienen, yo creo que tienen la importancia que tienen por la gente que lo ha dicho y y por la experiencia por donde han llegado a lo que han llegado esas personas que han dicho estas frases, Ujú, porque si no fueran referentes en su sector, en su época, la gente no los escucharía, no ujú, tendría esas frases como es importantes. Entonces, al final es lo que yo siempre digo, no me tienes que creer a mí, no tienes que creer lo que yo te diga, pero hay otro que lo ha dicho antes que yo, pues crea a esta persona que lo ha dicho antes que yo, hazle caso y sea un poco el... Y siempre pone el foco en que no en en lo que lograron estas personas, sino en el camino que tuvieron que recorrer para llegar a donde llegaron. Con ujú. lo cual, que esa es la parte de la estrategia. Entonces, aprende no del final del camino, no del objetivo, sino aprende de lo que hicieron entre medias y entonces aprende. Y esa lección es la que te servirá para llevar tu empresa donde quieras llevarla. Como decía Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Y más allá, ¿no? Como la película. Pues sí, bueno, pues efectivamente. Esperamos que estas frases os hayan inspirado, esperamos que esta manera de ver la estrategia os haya, bueno, por lo menos despertado algo y que os inspire a hacer un pasito más en vuestra estrategia, valga la redundancia, para conseguir resultados. Así es que esta semana os dejamos aquí, pero nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, efectivamente, con ganas de volver a vernos y de poder hablar con la gente que nos escucha, de bueno, intentar aprender entre todos y que bueno, que si podemos poner nuestro granito de arena y a alguien le sirve poco o mucho lo que decimos, pues yo creo que el objetivo está más que cumplido. Pues en eso seguiremos semana a semana. Pues muchas gracias, Leo, y nos vemos la siguiente A ti, semana. muy bien, muchas gracias y nos vemos. Venga, perfecto.